Juliancito, ¿cómo estás? Primeramente, a nombre de Mina González y Totito de Santa Cruz. la pareja indiscutible de todos los tiempos. Este domingo, el 14, Juliancito, estoy festejando mi cumpleaños. Totito me está homenajeando pues, por mi cumpleaños. Y lo estamos celebrando en local Los Portales del Guayabamba. Ahí estaremos desde el mediodía hasta que cante el gallo. Juliancito, por supuesto que estarás como mi invitado número 1. Por favor. Será un domingo familiar porque la gente va a ver feria gastronómica. Es un domingo familiar porque vamos a tener vianda, ¿no? Habrá sobre todo su rica pollada, su truchita, el patito y así la pachamanca, el cuisito, bueno, el que desea, ¿no? Servirse. Como si fuera tu casa, ¿no? Porque Exacto. es un cumpleaños. Como si estuviéramos en casa. En casa, ¿no, Totito? Claro, claro. Y también estarán mis allegadas. A ver, los artistas invitados. Bueno, los artistas, vamos a empezar. Domingo 14 de enero. 14 Portales de enero. Guayabamba. El local Los Portales de Guayabamba, desde el mediodía. Vamos a empezar con mi hijito lindo Sósimo Sacramento, que con mucho cariño me dice: mamita, por primera vez en tantos años que tenemos, te voy a acompañar en tu cumpleaños. Qué bueno, sí. El rey de la jarana. El rey de la jarana. También su hijito Marquitos estará también con la tía Mina González. También nuestra Perlita de Huaralto. La maestra, como dice Linda Pauker. Nuestra Perlita de Huaral. También estará Lourdes Huachaca, mi hijita linda, gracias Lourdes. La bella, la siempre bella, guapísima con su Lourdes cintura Huachaca. de abeja. Ahí estará nuestra Lourdes Huachaca. También estará mi hijito lindo Javier Dolores, porque tiene que hacerme el dúo, Javiercito, hijo. Caramba. Que tiene que hacer el dúo junto con Totito de Hola, ¿qué tal? También, ¿no? Sí. Oiga, señores, una cerveza, Totito. Todo eso y mucho más. Todo eso. Mira, y mucho más. Y para los jóvenes talentos, para los jovencitos que hablan o que bailan la chicha, la cumbia andina de los chapis, el aguajal. Pero el aguajal es un tema que primero se llamó el alisal. Y el compositor, ¿quién es? Es Totito. Yo quiero decirles Santa esto. Cruz, caramba. El aguajal es el subtítulo. El título es El Alisal, autor Teodomiro Salazar Medrano. Y usted lo grabó primero también. Y quien lo canta, lo interpreta por primera vez es Mina González. Lo grabamos a fines del 79 y la promoción full fue el 80, 81, 82 para todos. Tanto que cuando graban los chapis también entraron en una fiebre de Alisal. Mina fiebre, era una fiebre el Alisal. Duró muchos años. Un pedacito para todos tus seguidores, tus fieles seguidores. Él se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Pero que se vayan todos al local Los Portales de Guayabamba. Y esa inspiración, Totito, que tuvo un romance y se fue la chica y le dijiste que se vaya, que se vaya. Mira, y Mina no quería grabarlo. Ah, mira. No, lo que pasa es que yo no quería cantar el Alisal. Pues a Toto le digo, ¿cómo voy a decir que se vaya? Si yo creo que siempre uno dice que venga el público, no que se vaya. Y Toto... y me dice, apenas nosotros somos conocidos en Guacho, mándate para todo el Perú. Qué buena. Y así fue. Métete. Fue una sorpresa. Todo cariño para todo. A la fuerza le hiciste grabar. Sí. A la mala. A la mala. ¿Para qué? Y este tema te abrió la puerta por todo el Perú, ¿no? Porque ustedes han viajado por todo el Perú. Y a la par también grabamos el otro tema que es composición de Mina, Entre licor y licor. Perdona, a ver, Dios ese mío. también es otro temón. Entre licor y licor pronunció tu nombre. Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo. Wow. Este es una canción bohemia que duele el corazón, te recuerdas, si tomas te recuerdas, ¿no? Ese tema, y ¿no? si no tomas también te acuerdas. Claro. ¿No? Es una canción muy sentida. Llega. Es una composición de la tía Mini y así como estas composiciones, hay muchas composiciones. Y quiero de yo Mina. recatar o acotar. Los jóvenes talentos en el Guayno, los cantantes, quieren grabar este tema, tienen que pedir permiso, obligado. Pues, algunos. Pero otros no piden permiso. Algunos piden permiso y otros no piden permiso. Yo solamente les digo a todos, llamen, échame una llamada a mi celular. Hoy muy caro, Mina. No. Yo siempre he dicho, hay que pagar derecho de piso, aunque sea, tía Mina, échame una llamada.
Claro. A buenas se arreglan las cosas. Por favor. No hay que esperar todavía otra cosa. ¿No es No es cierto, una Juliancito? ofensa que te ofrezcan. Claro. Ni pedir tampoco. Claro, exacto. Para eso se ha hecho la boca, ¿no es Por cierto? eso se ha hecho el Juliancito? diálogo, claro. Exactamente. Pero Dime. está patentado estos Sí, temas sí, registrados sí, y sí. nadie puede subirlo porque el Facebook al toque lo chapa y lo... sí, registrado, sí, Juliancito, ¿verdad? está registrado en verdad. Entonces, grandes maestros, el domingo 14 de enero estaremos pues contigo. Es un tributo, ¿no? Gracias, Claro. Juliancito. A la creatividad. Felicitarle y todo el pueblo en vida se les da.